Son instalaciones cerradas, asistidas por personal de Cogersa y pensadas para que los ciudadanos depositen aquí esos residuos especiales del hogar que por su excesivo volumen o toxicidad no se pueden dejar junto al resto de la basura para su recogida habitual. En estos momentos en Asturias hay aproximadamente una veintena de puntos limpios y hoy nos acercamos hasta Grau para conocer uno de ellos y su funcionamiento. ¿Nos puedes explicar entonces qué es un punto limpio y por qué hay que destacar que es un servicio que está próximo a los ciudadanos? Claro, pues un punto limpio son instalaciones habilitadas con contenedores de diferentes tamaños para la recepción y el almacenamiento temporal de residuos tanto voluminosos como residuos especiales y tóxicos procedentes del hogar. Se hacen en colaboración con los ayuntamientos y en principio están destinados para un uso particular de forma gratuita, aunque también aquellas pequeñas empresas que quieran hacer uso de los puntos limpios podrían ponerse en contacto con Cogersa y solicitar las tarifas que tenemos establecidas para ellos. Paula, ¿qué residuos son los que tienen que llegar aquí y por qué es importante que vengan a un punto limpio? Bueno, pues son residuos que bien por su tamaño o por sus características y composición no deberían ir mezclados con el resto de residuos municipales. Por ejemplo, en los puntos limpios recogemos tanto poda seleccionada, madera, muebles, chatarra, tanto como residuos potencialmente contaminantes como pueden ser las pilas, las baterías usadas, el aceite de motor. Todos estos residuos son recogidos y trasladados a nuestras instalaciones de SERIN, donde allí se hace un reciclaje o se hace una eliminación. Si traemos todos esos residuos que tienen que llegar aquí al punto limpio, vamos a contribuir a que la mayor parte se reciclen. Sí, la mayor parte de los residuos que generamos en el hogar tienen un reciclaje y aquí en el punto limpio se podrían depositar de forma diferenciada. Hoy estamos en este punto limpio de Grau, pero hay otros repartidos por Asturias. Sí, Cogersa cuenta con una red de puntos limpios cuyos objetivos principales pues son tanto fomentar el reciclaje de estos residuos como acercar a los ciudadanos esta recogida separada para evitar en la medida de lo posible los vertidos incontrolados. Además, tenemos un plan de ampliación y de modernización de puntos limpios en colaboración con los ayuntamientos, que está destinado para acercar este tipo de servicio a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. No obstante, para los ayuntamientos que tienen una menor población, tenemos otras alternativas, como puede ser el punto limpio móvil o las áreas de aportación, que bueno, son igualmente eficaces y vemos que están teniendo un gran uso. Paula, un usuario, un ciudadano que llegue aquí, ¿cómo tiene que hacer, cómo tiene que actuar? Sí, pues el usuario debe traer por sus propios medios los residuos a nuestras instalaciones y aquí contamos con un operario que le ayudará y le indicará dónde debe depositar ese residuo. ¿Qué consejos o qué pautas tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un buen uso de estos puntos limpios? Pues únicamente seguir las indicaciones de los operarios, porque los operarios tienen muy claro cómo se debe gestionar cada residuo y en qué contenedor hay que depositarlo. Vemos que hay un contenedor para cada tipo de residuo, pero ¿cómo podemos animar a los usuarios a que utilicen los puntos limpios? Sí, pues yo animaría a los ciudadanos a que utilicen los puntos limpios porque es un servicio próximo, es un servicio gratuito y además es una manera de contribuir con el medio ambiente. Es una manera este servicio complementa la recogida de papel cartón, envases y vidrio que tenemos a pie de calle y aquí en estas instalaciones se pueden depositar más de una veintena de familias de residuos diferentes. Tanto los ayuntamientos como Cogersa están haciendo un esfuerzo importante para reciclar la mayor parte de este tipo de residuos. Al vertedero. 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 Eso.
Grandes para que coja mucha basura. Y se supone que con cada cosa en su lugar, no sé. Asqueroso. Sí. No sé, metros y metros y metros. Me creo que ellos ocupan el vertedero como la casa verde y esa casa otra. Me creo. Muy grande, muy grande, muy grande. Gigante. Muy grande. Gigantesco, más grande que este colegio, sí, es más grande que el Molinón. Pues creo que como este colegio y el patio. Y luego cuando después caiga un montón, que la dejan ahí o no la tiran, o hacen algo. Recicla, que si no nos podemos morir. La Alianza contra el Hambre y la Malnutrición de España es una iniciativa que nace en Asturias en el año 2013, basada en el modelo homónimo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En esta iniciativa se integran organismos públicos, ONGs, académicos y empresas privadas. Todos ellos se unen para abordar un problema que va a requerir lo mejor de cada uno de ellos. Liderada desde Asturias por la Fundación Alimerca, trata de dar respuesta a varios polos o vértices que se detectan como necesarios en nuestra sociedad. Tenemos un área que es la canalización de todos los excedentes, todos los productos que se vayan a retirar del punto de venta, bien porque estén próximos a caducidad o a consumo preferente. El volumen es elevado y aseguramos con ello que este volumen no se transforme en un desperdicio alimentario, sino todo lo contrario. Para nosotros esto es muy importante porque además supone una gestión desde un modelo de triple balance, de un modelo de la sostenibilidad tanto económica, social y ambiental. Ambiental, evitando que esto se transforme en un desperdicio, lo que no tiene sentido porque son productos aptos para consumo humano. Desde el punto de vista económico, porque también evitas una gestión de uno que podrían ser residuos cuando en el fondo no lo son, sino que se canalizan a través de entidades. Y desde el punto de vista social, evidentemente, porque se le da un uso, bien porque se transforme en otros alimentos, por ejemplo en comedores sociales, o bien mediante el consumo directo. A través de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias se trata de canalizar esos alimentos que de otro modo podrían acabar en la basura, sin otro fin que el de convertirse en residuos y que sin embargo siguen siendo aprovechables para el consumo humano. En el mundo destruimos un tercio de los alimentos que producimos y hay más de 900 millones de personas que están en riesgo de exclusión social. Son los dos objetivos principales de trabajo de un banco de alimentos. Después, la organización de un banco de alimentos básicamente es un almacén. Recogemos todos esos alimentos antes de que se destruyan o antes de que caduquen, o alimentos que donan las empresas por un exceso de fabricación, o alimentos que donan particulares a través de operaciones kilo o excedentes de la Unión Europea. Luego los tratamos en el almacén, los preparamos para el reparto y los distribuimos entre aquellas entidades que atienden a personas necesitadas o en riesgo de exclusión social a lo largo del Principado. Los datos son abrumadores, pero no solo en cuanto al número de toneladas de alimentos que se destruyen, sino los costes que eso supone. Dentro del despilfarro de alimentos, de esos más de 1.300 millones de toneladas que destruimos en el mundo, que es un tercio de la producción de alimentos, hay dos vertientes. Una, la de las personas que pasan hambre y necesidades, están en riesgo de exclusión social cuando estamos destruyendo tantos alimentos, y por otro lado está la vertiente de que producir esos alimentos tienen un coste, pero tienen un coste ambiental, pues estamos utilizando un 30% del terreno para una producción que no se va a usar, tiene un coste hídrico porque gastamos unos medios que son escasos, tiene un coste de contaminación de CO2 que produce el destruir esos alimentos, tiene un coste energético de petróleo que se consume para producirlos, etcétera, etcétera. Entonces, es una lucha en dos vertientes. Uno, evitar ese deterioro ambiental por esa destrucción, y otra, que no haya personas que pasen necesidades habiendo alimentos suficientes para toda la población.
Una vez más, se pone el acento en que todos somos responsables en una cadena que comienza desde la propia producción, en el sector primario, a la cadena de distribución y, por supuesto, al destino final, el consumidor, es decir, todos y cada uno de nosotros. De ahí, la necesidad de concienciar en la correcta gestión es fundamental. Dentro de lo que es la producción de desperdicio alimentario, de destrucción de alimentos, estamos todos implicados en ella. Desde a nivel particular, que producimos más de un 40% de desperdicio alimentario, la industria, desde la producción hasta la puesta al consumo, que produce aproximadamente un 30% de esa destrucción de alimentos. En restauración está un 15% aproximadamente y después un 5% en lo que son cadenas de supermercados y hipermercados. Es un buen momento para aprovecharlo y sensibilizar a la población de que cada uno desde su lugar en la cadena intente reflexionar sobre el tema. Y reflexionar desde esa perspectiva de sostenibilidad, no solo pensando en el aspecto humano y social, que yo creo que hay un exceso de focalización de la reflexión en ello, que es importante, sino incluso desde ese modelo más amplio de sostenibilidad. Es un problema social, por supuesto, pero también es un problema económico cuyo coste al final pagamos todos, y también es un problema medioambiental cuyo coste, si no lo pagamos ahora, lo pagaremos en el futuro, porque es imprescindible dejar un espacio, al menos como lo hemos encontrado, con el modelo clásico de la sostenibilidad. Y sí es posible un desarrollo sostenible, pero todos debemos ser partícipes de él, con lo cual lo primero es reflexionar sobre esto y lo segundo ya decir, bueno, pues desde mi papel, ¿cómo puedo reducirlo? Porque al final, si no lo hago, ya más allá del problema humano, como comento, es un problema que nos afecta, porque al final supone un coste porque eso hay que imputarlo en algunas de las partidas, y económico, y un coste ambiental porque en este entorno estamos todos y esperamos estar durante mucho tiempo. Estas razones justifican la existencia de la Alianza contra el Hambre y la Malnutrición, una iniciativa en España nacida desde Asturias y que aúna esfuerzos en pro de una mejor gestión de los alimentos, tratando así de evitar que un buen número de ellos acaben en los contenedores de basura. Conocer desde nuestro teléfono móvil, gracias a una sencilla aplicación, dónde se encuentra el contenedor de reciclaje más cercano o saber cuántos residuos se han recogido en nuestro pueblo o ciudad ahora es posible. Estas son solo algunas de las utilidades que persigue Recigap, el proyecto de I+D que Cogersa está poniendo en marcha. Cogersa tiene una serie de principios básicos entre los que podemos destacar el compromiso de transparencia, de atención a todos los grupos de interés y de innovación. Pues allá por 2014 vimos que una forma de atender esos principios era ofrecer a la ciudadanía una herramienta que mostrase toda la información asociada a la recogida separada que desempeña Cogersa. Previamente habíamos tenido muy buenas experiencias con la Sociedad Asturiana de Diversificación Minera, con SADIM, en el desarrollo de nuestra página web corporativa y en el desarrollo de Biogas, una herramienta cartográfica para visualizar la captación de biogás en el vertedero. Y entonces pensamos en aquel momento que la combinación de estas tecnologías podían servir para desarrollar esta herramienta. Además, en aquel momento se abrió una convocatoria de proyectos de investigación de Innova IDEPA, en la que bueno, pues solicitamos una subvención y permitió el desarrollo de Recigap hasta 2015. ¿Para qué sirve? ¿En qué consiste? Pues es una aplicación web disponible para cualquier ciudadano, en el que pueden ver de una forma muy visual, muy ilustrativa, los niveles de uso, por ejemplo, de los contenedores de colores, de los contenedores de reciclaje. En este caso, por ejemplo, vemos en colores más claros los
concejos que menos usan los contenedores de papel y cartón, y en colores más oscuros los que más utilizan esos contenedores de papel y cartón. También se pueden consultar evoluciones históricas. Esta es una evolución del contenedor verde desde el año 2004 hasta los últimos datos que tenemos de 2005. También se pueden comparar no solo los municipios entre sí, sino los municipios con respecto a otros indicadores. Por ejemplo, en este caso es la comparación entre la cantidad que se recoge de vidrio por ciudadano en relación a la media española del año 2014. Entonces hay concejos que están en verde por encima de esa media y concejos que están en rojo que están por debajo de esa media. También permite al ciudadano tener acceso a la ubicación de todos los contenedores de reciclaje de Cogersa. Puede ver los que están al lado de su casa, o incluso pedirle al sistema que le lleve al contenedor más cercano, de que le diga la distancia y la ruta hacia el contenedor más cercano. Esto es muy útil en aplicaciones móviles, en smartphones. En este caso mostramos las compostadoras que reparte Cogersa dentro de la campaña de compostaje doméstico y comunitario, y bueno, pues hay como unas 7.000 ya repartidas, y el número sigue aumentando con la campaña de esta edición. Un ciudadano puede enviar cualquier incidencia en tiempo real directamente al responsable de servicio, indicando si un contenedor está desbordado o precisa un mantenimiento o cualquier circunstancia que le llame la atención. Y tiene también una funcionalidad muy útil, que esa ya está restringida a los responsables municipales, para ver de alguna manera, de una forma muy intuitiva, el nivel de utilización de esos contenedores por zonas. En este caso estamos viendo la suma de las cantidades que se recogieron en el primer trimestre de 2006, y cuando, por ejemplo, nos acercamos a una población, vemos que hay zonas que no tienen el mismo desempeño. Vemos que hay zonas que tienen un uso mucho más intenso en comparación con otras zonas, y esto puede darle muchas pistas a los responsables del servicio de Cogersa y a los responsables municipales, pues para orientar campañas de comunicación, para reforzar los contenedores que existen, para desplazarlos probablemente a zonas, las zonas que menos uso tienen, a zonas que más uso puedan tener. ¿Qué objetivos os habéis marcado? ¿Cuál es la finalidad de Recigap? Pues el objetivo más ambicioso es que lo use todo el mundo y que sea prácticamente la aplicación de consulta diaria de los responsables municipales. Porque efectivamente con una herramienta como esta, que es única en España, me atrevo a decir que única en Europa, con tanta integración y con un sistema tan intuitivo, tan visual de utilización, que realmente les puede ayudar a compararse. Compararse siempre es bueno para ver dónde está el nivel de desempeño de cada uno, y para decidir qué medidas llevar a cabo, ¿no? ¿Han parado alguna vez a pensar qué ocurre con los libros que se tiran a la basura? ¿Cuál es su destino? ¿Se reciclan como el resto del papel? La respuesta es no. Esos libros que se detectan en la planta de reciclaje de papel-cartón, procedentes de los contenedores azules, se recuperan y se someten a un proceso para poder ser puestos de nuevo en circulación. Los libros que llegan en los contenedores de papel los recuperamos, los operarios de la planta los recogen, los separamos, luego nos encargamos de seleccionarlos y limpiarlos y prepararlos para su posterior envío a la biblioteca que tenemos en Cogersa. También colaboramos en proyectos solidarios con ellos. Les ponemos un sello que dice "no me tires, recíclame", para que la gente que los use sepa de dónde salió ese libro y que no lo vuelva a depositar en el contenedor, y que ese libro puede ser reutilizado. Ten en cuenta que al año recuperamos más de 3.000 libros por este sistema, que volvemos a poner otra vez en circulación. Cogersa ofrece la posibilidad de llevarse gratuitamente alguno de estos libros recuperados a los participantes en las campañas de educación ambiental y a los visitantes del Centro de Interpretación de los Residuos.
Además, también se realizan donaciones de libros a entidades sin ánimo de lucro y a asociaciones ciudadanas. Así, en 2011 se envió 1 millar de libros a las escuelas y centros de enseñanza profesionales que gestiona en Honduras la organización no gubernamental Fe y Alegría de Honduras. A mí lo que más me gusta son los animales, las flores, y a mí lo que más me gusta de todo es que los animales que no se mueran y que se lo pasen bien. A mí también me gusta eso. Pues dilo. A mí me gusta que no mueren los animales. Si tiramos basura, por ejemplo, se puede hacer incendios en los árboles y pueden desaparecer. Y así no hay ni... Nos quedaríamos porque las plantas son las que hacen oxígeno y nos costaría más respirar. Y también se contaminaría más el aire porque, claro, la basura es contaminante para todo. Entonces se podría contaminar el agua que va a través de las tuberías hacia las casas y en los ríos también. Y también pues el aire porque la basura es muy contaminante para todo tipo de elemento. Porque el aire estaba gris, mucho polvo, y en vez del humo que estuviera blanco y transparente estaría negro. Porque también el aire se contamina y el aire es muy importante para respirar. Recicla, que si no nos podemos morir. O para que si reciclas puedes tener otros productos para hacer cosas. Sí, hay que reciclar. Vamos a decir que eso. Que recoja lo que ha tirado de compost. Pues yo decía lo que he dicho antes. Vamos a reciclar. Yo también reciclo.